Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. Esta es una historia tejida con los susurros de aquellos que ya no tienen voz, pero que se niegan a guardar silencio. Imagina que te encuentras en una habitación en penumbra, donde el único sonido es el crepitar de una vela que se consume, y frente a ti, un viejo investigador comienza a relatar lo que ha visto en las sombras de este mundo. Acércate y escucha bien, porque lo que voy a contarte no son simples cuentos de camino. Son verdades que pesan como el mármol de una tumba. Dicen que cuando la vida se apaga de forma violenta o queda una deuda pendiente, el alma no trasciende. Se queda aquí, atrapada en un bucle eterno, repitiendo sus últimos momentos de agonía. No son ni buenos ni malos, son simplemente almas en pena, seres que habitan en el limbo, ese espacio gris que la iglesia intentó borrar, pero que sigue palpitando bajo nuestros pies. En las noches más oscuras de los pueblos se escucha una campana solitaria. Es un hombre encapuchado que lidera una procesión de sombras. Dicen que si miras hacia atrás, podrías ver los rostros de los muertos que los siguen, y ese sería tu último error, pues quien cruza mirada con ellos no tarda en unírseles. Es la misma Santa Compañía que en Galicia anuncia el fin de una vida, una fila de encapuchados que flotan sin pies, dejando un rastro de frío a su paso. Yo mismo he estado en lugares donde el aire se vuelve tan denso que te cuesta respirar. Lugares como la estación de la Sabana, donde en un rincón que llaman el infierno, las sombras se mueven con voluntad propia, y se escucha el llanto de un niño llamando a una madre que murió hace décadas. O en aquellas carreteras infinitas de Yucatán, donde un hombre llamado Jorge Rodríguez aún detiene a los vivos para pedir ayuda para su auto averiado. Te da el nombre de su esposa, María, y cuando llegas a su casa para entregar el recado, la mujer se deshace en llanto. Su marido murió hace años en ese mismo punto de la carretera. Hay quienes creen que pueden usarlos como sirvientes. He conocido abuelas que rezaban a las ánimas para que trajeran a sus hijos borrachos de vuelta a casa, infundiéndoles un agobio sobrenatural que los obligaba a correr hacia el hogar. Pero ten cuidado con lo que prometes. Si les ofreces una vela o una oración y no cumples, las ánimas se cobran la deuda. Te sacarán de la cama a tirones o te dejarán marcas de garras en la piel como advertencia de que con el más allá no se juega. Incluso en los aeropuertos modernos, donde las luces nunca se apagan, se han visto sombras de pasajeros transitando por mangas hacia aviones que se estrellaron hace años. Son ecos energéticos, huellas de un terror que quedó grabado en el tiempo. Así que, la próxima vez que pases por un cementerio y veas a una mujer vestida de negro rezando entre las tumbas, no te acerques. Podría ser una de esas viudas que, por sus pecados en vida, están condenadas a rezar hasta que la luz perpetua brille para ellas. Y si escuchas una moto que brilla en la oscuridad de la carretera y de pronto desaparece en un destello de fuego, no busques una explicación lógica. Reza por ellos para que encuentren el descanso, o reza por ti para que nunca tengas que ver lo que hay detrás de la capucha del animero. Pero aquí no termina todo. No sé cuántas personas me creerían si les contara lo que viví en aquella casa. Probablemente las mismas que creen en Dios sin haberlo visto, por fe, por miedo, o porque algo en sus tripas les dice que hay cosas que la razón no alcanza a explicar. Yo era escéptico, lo juro, hasta que dejé de serlo. Me mudé a una vieja casona en las afueras de Bucaramanga, después de separarme de mi esposa. Era lo único que podía pagar. 2 habitaciones, cocina pequeña, un patio con un naranjo muerto y paredes que olían a humedad antigua. El dueño, un hombre de unos 70 años con manos temblorosas, me entregó las llaves sin mirarme a los ojos. ¿Algo que debas saber sobre la casa?, le pregunté,
más por cortesía que por curiosidad. ¡Ah! Que los grifos gotean a veces, dijo, y que la segunda habitación tiene corriente de aire, no habrá esa ventana de noche. Me acostumbré al crujido del piso de madera, al gato del vecino que maullaba al amanecer, al silencio pesado que se instalaba después de las 10 de la noche. Era el silencio de las casas viejas, denso, cargado, como si las paredes guardaran conversaciones que nunca terminaron. Fue el 8º día cuando escuché el llanto, un llanto suave, casi infantil, que venía del pasillo, separaba las 2 habitaciones. Me senté en la cama con el corazón en la garganta. Pensé en el gato del vecino, en que llevaba semanas durmiendo mal y que el cerebro sin descanso fabrica cosas. Me acosté de nuevo. El llanto paró. Al día siguiente no le di importancia. Al siguiente volvió. Esta vez me levanté. Agarré el teléfono, puse la linterna y abrí la puerta del cuarto despacio. El pasillo estaba vacío, pero el frío era distinto. No era la temperatura de una casa sin calefacción en la madrugada. Era otra cosa. Era el frío de algo que no debería estar ahí, pero que está. Lo sentí en los huesos, en los dientes, en la nuca. Y entonces vi la sombra, justo frente a la puerta de la segunda habitación. No era nítida. Era como una mancha oscura con forma humana, borrosa en los bordes, inmóvil. No se movía, solo estaba. Me quedé paralizado durante lo que debieron ser 15 segundos, pero se sintieron como una vida entera. Luego, la linterna parpadeó, se apagó y cuando volvió a encenderse, la sombra había desaparecido. Dormí con la luz prendida esa noche. Empecé a indagar. Le pregunté a los vecinos con la excusa de que quería conocer la historia del barrio. Una señora mayor, doña Carmen, que vivía al frente desde hacía 40 años, me invitó a un café y me contó lo que el dueño no quiso decirme. En esa casa había vivido una familia, madre, padre y una niña de 9 años llamada Isabela. El padre era un hombre de genio difícil, de esos que el vecindario saludaba con educación y evitaba con cuidado. Un día, hace ya más de 20 años, se supo que la madre había abandonado el hogar de un día para otro, sin despedirse de nadie, dejando a la niña atrás. Nadie creyó del todo esa versión. El padre vendió la casa 2 años después, se fue al norte. Y la niña simplemente dejó de aparecer en el barrio. Nadie supo qué pasó con ella. Doña Carmen tomó su tinto despacio antes de hablar de nuevo. Los que han vivido ahí después cuentan cosas, dijo bajando la voz. Que se escucha llorar de noche, que hay una presencia en ese pasillo, que la segunda habitación, la de la niña, se siente rara. Los últimos inquilinos duraron 3 semanas. Me fui a la casa con las manos frías y algo revuelto en el estómago, que no era el café. Esa noche decidí entrar a la segunda habitación. No sé por qué lo hice. Supongo que hay algo en la naturaleza humana que nos empuja hacia exactamente lo que nos aterra, como si una parte de nosotros necesitara confirmar que el miedo tiene razón. Olía diferente ahí adentro, a tierra, a encierro, a algo dulce y descompuesto que no supe identificar. Eran rayaduras, pequeñas, hechas con las rayaduras. A la altura de una niña de 9 años, alguien había grabado 3 palabras en la pared. No me olviden. Me tuve que apoyar en el marco de la puerta. Sentí el frío de nuevo, pero esta vez no era amenazante. Era triste. Era la clase de frío que te entra cuando alguien llora a tu lado en la oscuridad y no puede parar y tú no sabes cómo ayudarlo.
y entonces, muy cerca que podría haberla tocado. Era de niña, pequeña, rota, agotada. Dijo, ya llegaste. Salí corriendo, no lo voy a adornar. Salí corriendo, recogí lo que pude en 10 minutos, me subí al carro y no paré hasta llegar a casa de mi hermano en el otro lado de la ciudad. Le conté todo. Me creyó a medias, pero me dejó dormir en su sofá sin hacer más preguntas. Al día siguiente fui con un sacerdote. No era yo un hombre de iglesia, pero hay momentos en que uno busca lo que sea. El padre Miguel escuchó todo con una calma que me pareció casi sobrenatural en sí misma. Me dijo que había casos así, que los llamaba almas detenidas. Espíritus que se quedan atrapados en el lugar de su dolor, porque nadie les ayudó a irse, porque nadie supo que necesitaban ayuda para cruzar. Volvimos juntos a la casa. Oró en ese pasillo, oró en esa habitación, ungió las paredes, habló en voz alta como si le hablara a alguien que estaba ahí parado escuchándolo. Yo me quedé en la puerta, pero sí escuché, hacia el final, cuando el padre Miguel guardó silencio un momento, algo que venía de adentro de la habitación. No era un llanto esta vez, era un suspiro, largo, hondo, como de alguien que lleva 20 años conteniendo el aliento y por fin puede soltarlo. No volví a vivir en esa casa. Nadie más ha vivido ahí desde entonces, que yo sepa. Pero a veces, cuando pasan noches en que no puedo dormir, pienso en Isabela, en lo que le habrán hecho, en los años que pasó en ese pasillo, fría y sola, esperando que alguien entrara y simplemente la viera. Dicen que las almas en pena no descansan porque les quedó algo pendiente en este mundo, algo sin resolver, sin decir, sin escuchar. Ella solo quería que no la olvidaran. Espero que ahora sí pueda descansar. Y espero, con toda el alma, no encontrarme nunca más con el frío particular de alguien que murió sin que nadie lo notara. Bueno, amigos y amigas, oyentes trasnochadores, nos veremos en un próximo podcast de misterio.